Bueno, muy buenas tardes, continuando con esta cuarta jornada dedicada a la salud del Festival Ciudadano por los Derechos Humanos. Tenemos a dos dirigentes del área de la salud de la quinta región. A mi derecha primero tengo a Jimena Canales, quien es dirigente de la FEMPRUS, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. Y a continuación tengo a otro dirigente también de la quinta región, a Fernando Curzan, de la CONFUSAM, de la Confederación Nacional de Profesionales de la atención primaria de salud, de la cual yo soy parte, de hecho. Bueno, hoy día nos convoca un tema sumamente contingente y es un tema que tampoco ha estado en el quehacer nacional, por lo menos yo diría de este gobierno, ni siquiera del año 2016 que recién se nos fue. No es ningún secreto para nadie que la salud no es un derecho en estos momentos en Chile, sino que es un bien de mercado. Así que para partir este conversatorio voy a partir haciendo una pregunta que cada uno de los dos puede responder. ¿Es necesaria una reforma al sistema de salud actualmente? Obviamente pueden responder sí y no y argumentarlo. Jimena. Sí, es evidente. Sí, o sea, definitivamente es necesario una reforma en la salud como la tenemos en estos días, porque la salud tiene que ser un derecho no solamente como una promesa o como como algo que queremos, tiene que ser un derecho palpable, tiene que tener clara la forma en la cual vamos a llegar a conseguir este derecho, cuáles van a ser los mecanismos por los cuales vamos a asegurar la atención en salud. Y además, no solamente la salud como un producto, no puede ser un producto. La salud es uno de los elementos básicos de la calidad de vida de las personas. Sin la salud podemos tener muchos recursos, podemos tener trabajo, una bonita casa, pero sin salud no tenemos una calidad de vida que nos permita desarrollarnos como personas, disfrutar a nuestra familia, en fin. Entonces, tenemos que propender a que la salud sea un derecho y un derecho real, no solamente un discurso. Fernando, ¿es necesaria una reforma de salud? Sí, bueno, primero saludar y agradecer la invitación, entendiendo que cuando hablamos de salud estamos hablando de todo lo que es la vida y todo lo que significa aquello. Entonces, cuando uno dice si es necesaria una reforma en salud, por supuesto que es necesaria una reforma, entendiendo que la reforma del año 2000-2004 fue netamente una reforma hacia el mercado en salud. Creo que está en deuda el proceso que todos esperamos de una salud pública que parte de la Constitución como un derecho fundamental, como un derecho humano al cual no solamente una garantía en lo que tiene que ver el acceso, sino una responsabilidad completa de lo que es el tema y el sistema de salud en Chile. También entendiendo que la única forma también de tener esto que ha generado hasta el día de hoy, este mercado que ha sido bastante sangriento con el sistema público, porque la competencia entre lo privado y lo público todos lo sabemos y lo conocemos, cuánto tenemos que pagar de toda la plata pública subsidiando a los privados, es un tema que hoy día merece más que toda una discusión tremenda para poder volver atrás y retomar lo que esperábamos siempre de una salud pública que estuviera a la altura, que respondiera con calidad, que respondiera en base a infraestructura necesaria, al recurso humano y en la práctica que responda también a través de una red de salud y un sistema de salud que esté conectado en lo que es la atención primaria a nivel secundario, a nivel terciario. Creemos claramente que cuando hablamos de salud pública también estamos hablando de estilo de vida, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de un sinnúmero de elementos de previsión. O sea, todo en la práctica significa salud y la reforma en salud, reitero, que sigue estando en deuda, tiene que ser un tema hoy día puesto en la mesa para un gran debate y desde ahí partir, porque hoy día hemos avanzado en educación, creemos que hay una conexión directa entre educación y salud, no nos cabe ninguna duda. Tenemos que educar, tenemos que prevenir, nosotros venimos del mundo de atención primaria, lo que es la prevención, la promoción, uno escucha el discurso de lo que es el modelo de salud familiar y estamos muy alejados incluso hasta del mismo recurso humano que necesitamos para aquello, del financiamiento, que es otro tema tremendo, pero necesitamos urgente una gran reforma en salud. ¿Algo que quiera agregar? Sí, como bien decía Fernando, la inversión en salud en estos momentos está muy mal dirigida. Estamos como país optando por fortalecer la parte privada, aumentando
y tratando de incorporar permanentemente la concesión de la construcción de hospitales, el pago de prestación a instituciones particulares, todo lo que no se puede resolver como GES, por ejemplo, a través de los servicios de salud, se tienen que hacer compra de servicios a las clínicas, a los laboratorios, a distintas instituciones. Entonces, estamos gastando en la parte privada en vez de fortalecer el sistema público, en vez de invertir en infraestructura propia. Seguimos malgastando el dinero. Se pagan las prestaciones particulares a un costo superior de lo que se le paga al servicio de salud, al hospital, a la clínica, o sea, al hospital, al consultorio, de lo que se le paga a la parte privada. Entonces, estamos haciendo un flaco favor. No estamos mejorando la salud pública y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo que no se inyecten recursos a los servicios y se mejoren las redes, y estamos fomentando que los médicos no quieran trabajar en el sector público. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable la parte privada. El sector privado. Fernando, tú mencionaste la reforma de Lagos, que para los que aquí están presentes, muchos conocen la reforma del 2002 como el auge, pero la reforma contemplaba 5 leyes. 5 leyes, una era el auge, otro era los derechos y deberes de los pacientes, que fue recién aprobada en el gobierno de Piñera. Pero, en tu opinión, y tú lo nombraste entre líneas, pero me gustaría que quedara un poco más de manifiesto, ¿realmente fue el auge, actualmente GES, Garantía Explícita en Salud, una forma de traspaso de recursos a los privados? Absolutamente. En una manera legal, porque bueno, fue reforma y es ley, se establece un mecanismo de financiar por vía del subsidio a los privados, exigiendo garantías. Ahora, claro, uno pone en juego inmediatamente el hecho de que cualquier ciudadano que se está atendiendo o necesita atención y se le establece una cantidad de plazo, en este caso al sistema, para dar respuesta, colapsado el sistema público en este caso, lamentablemente tenemos que derivar al mundo privado, estamos pagando 50 veces el valor de la prestación. Claro. Es un tema absolutamente ya que todo el mundo lo conoce. Por otro lado, el hecho de que también se plantee la situación de los deberes y derechos de los pacientes, se judicializa el sistema y establece también un mecanismo bastante perverso, porque nosotros lo que hemos dicho siempre, de un comienzo, fue que esto del auge, esto de la garantía, no era más que empezar a generar una tremenda discriminación entre el mismo sistema interno. Entre los GES y los no GES. Entre los GES y no los GES. Hoy día hay que cruzar los dedos para tener una patología GES, hay que pedirle al médico que ojalá me pueda diagnosticar una de estas patologías para poder tener esa garantía. De lo contrario, soy el mismo ciudadano que está esperando meses, años, y que todos, de una otra forma todos sabemos que también en el gobierno de Piñera se generó también una mala información, se malinterpretaron, se pusieron elementos sobre una mesa de querer cumplir garantías que no fueron. Y en la práctica hubo una campaña absolutamente malintencionada por parte del mismo sistema aplicado por la misma derecha, que no era más que creer, establecer que está resolviendo un problema que no fue así. Entonces, claro que hay una tremenda deuda. Nosotros hemos dicho claramente que con la reforma del Lago no estamos para nada y nunca estuvimos de acuerdo. Todos pensábamos una gran reforma en salud que apuntara al sistema público. Nos sacaron todas las camas de los hospitales en la década del 2000, hay que decirlo, y después de ahí, ¿qué sucedió? Bueno, todo lo que ya sabemos, las clínicas se pusieron al frente de los hospitales, se llevaron todos nuestros pacientes, están cobrando 10, 50, 100 veces más el valor de la prestación, y eso es una tremenda situación que hoy día tenemos que vivir, porque lamentablemente los gobiernos de la nueva mayoría, el gobierno de la concertación, ha sido capaz de resolver, y hay una gran deuda con la ciudadanía en materia de aquello. Claro, un poco explicando lo que tú mencionas, si una persona, por ejemplo, un adulto mayor, tiene que optar a una prótesis de cadera, la garantía explícita en salud es para mayores de 65 años. Y si tiene justo 62 años o 64 años y 5 meses o 6 meses, no puede optar a la garantía y por tanto pasa a priorización no G y tiene que esperar años. O hasta que cumpla los 65 años. Bueno, ¿cuánta gente se nos ha muerto en lista de espera? Justamente. De hecho, salió hace poco un estudio de la superintendencia que arrojaba cifras brutales. Pero también haciendo un poco la conexión con Jimena, la FEMPRUS durante el año pasado y antepasado llevó una campaña acérrima con la bandera en alto contra los hospitales concesionados. Justamente, que era un intento que venía ya desde el primer gobierno de Bachelet de concesionar los hospitales como forma de construir más hospitales.
¿Cuál es la posición, si pudiera un poco desarrollar la posición de FEMPRO y su opinión al respecto? Temazo. Sí, la concesión de hospitales es otra forma de privatizar y no fortalecer el sistema público. O sea, aquí no existe una voluntad política de invertir en los temas sociales, ni en salud, ni en educación, ni en previsión social. No son temas en los cuales haya un interés político de mejorar. ¿Por qué? Porque son temas necesarios. Las concesiones en salud, ¿cuál es el problema? El problema es que, habiendo recursos en el país, no se invierten y se le paga a un externo sumas muchísimo mayores a lo que se invertiría construyendo, con recursos propios, un hospital o un establecimiento de salud que cumpla con toda la normativa. La concesión, ¿qué es lo que hace? Hace que tengamos que estar pagando permanentemente por una infraestructura que no es propia. ¿Cuál es la excusa? La excusa es que no hay recursos para inversión, cuando en realidad sí los hay, porque es un gasto que se está haciendo permanentemente. Ahora, la concesión, y es una de las excusas que se han dado, ni siquiera garantiza la calidad de la construcción. Muchos de los hospitales concesionados, como muchos de ustedes se deben haber enterado, tienen problemas en las terminaciones, a la primera lluvia hubo filtraciones, hubo deterioro de las instalaciones y además los tiempos de reparación no son los adecuados. O sea, no hay tampoco mecanismos de garantizar la calidad de esas construcciones. Entonces tampoco es una buena forma de invertir y de generar la infraestructura que se requiere, porque se requiere mucha. ¿Ya? Esto me recuerda un poco los casos que pasaron al principio cuando recién se estrenaron los hospitales de las concesionarias y que si tú ibas con urgencia tenías que pagar el estacionamiento en un hospital público, porque obviamente la concesionaria tiene que rentar de alguna forma por el edificio ya construido. Lo hacen, por ejemplo, con la lavandería, con los servicios no médicos y con los estacionamientos. Entonces, es un poco por ahí lo que tú te refieres, ¿cierto? Sí, o sea, se externalizan los servicios, al igual que ahora, por ejemplo, incluso de personal se externalizan los servicios de guardia, los servicios de aseo, los servicios de lavandería, todos los servicios que no son directamente relacionados con la salud se externalizan, debilitando el sistema público de salud, que debería ser uno solo, es integral. Y encareciendo el costo. Claro, o sea, a la larga se encarece el costo, no se ve la inversión inmediata, pero en el tiempo se ve y se nota el déficit económico. En el 2014, una de las medidas que estaba en el programa presidencial de Bachelet era crear una comisión asesora presidencial que tenía un nombre muy pomposo. Era para la reforma y propuesta de un nuevo sistema privado de salud. Que de hecho, y haciendo una pequeña introducción, los 18 comisionados se arrancaron de tarro. Y en vez de restringirse exclusivamente a la reforma del sistema privado de salud, propusieron una reforma un poco más integral, abarcando todo el sistema de salud, que no cayó bien en los sectores privados. De hecho, en la comisión de los 18 integrantes, 3 eran de ISAPRE y se levantaron, quebraron la mesa. Y dentro de las propuestas principales, hubo una propuesta de mayoría y una de minoría. La mayoría contempla un fondo solidario y la otra es unos pequeños arreglines hacia la ISAPRE para evitar las costas. No sé si ustedes como Confusam o como FEMPRUS tienen alguna opinión sobre este famoso fondo solidario que tanto hemos luchado, sobre todo desde la reforma Lago, que también se intentó introducir en esos años. A ver, cuando hablamos de fondo solidario hay que tomarlo el contexto solidario. Claro. Y muchas veces se habla de solidario y es bastante poco solidario. Claro que nosotros nos opusimos, porque entendiendo de que las prácticas que se han utilizado en el modelo de salud, en cómo se subsidia el mundo privado con algo solidario, no es más que ser solidario hacia el privado y no hacia lo público. Cuando se generó este debate de los famosos especialistas, donde hay muchos ex secretarios, gente del mundo de la superintendencia de salud, etcétera, faltaron muchas personas que, entendiendo mucho de salud pública, no estuvieron presentes. Gente que tiene muy buena visión de lo que es la salud pública no participó de aquel proceso. Y en eso, las organizaciones que pudimos aportar dentro del espacio que se pudo dar, dijimos claramente que mientras no se refuerce el sistema público de salud, mientras lo de solidario solamente sea subsidiar y mientras no podamos avanzar a un contexto
de lo que todos esperamos en lo que es una gran reforma de salud, nosotros inmediatamente nos oponíamos y siempre dijimos, a la ISAPRE no la van a tocar, a la ISAPRE no le van a hacer más que un maquillaje y no una gran reforma de la ley de ISAPRE. Entonces, ¿qué es lo que uno siente en la práctica? Que hay mucha presión del mercado, hay mucha presión hacia el mundo político, nadie quiere tocar el tema, nadie quiere hablar de la ISAPRE. Menos mal que tenemos la opción de poder elegir entre FONASA e ISAPRE, porque si no sería como el tema de FP. En la práctica, siempre como organización hemos estado por restringir los procesos de las ISAPRE cuando han ido a buscar recursos al aparato público a costo a favor de lo que todos los otros del mundo público necesita en urgencia. Y en eso también decir claramente que todos estos grandes pensadores de esta gran comisión, lo único que lograron fue solamente abarcar un proceso que fue un poquito más allá, y bien lo dices tú, donde pensábamos también que el sistema FONASA pudiera mejorar e integrarse dentro de un contexto no de competencia, sino de más reforzado con mayor recurso público. Y en eso no se vio ninguna señal, no se dio señal. Jimena, ¿algo que agregar? Sí, el tema de los sistemas solidarios en general en nuestro país nunca son tales. Como bien decía Fernando, se tratan de procesos en los que se maquillan algunas situaciones, en las que se trata de limpiar la imagen de las instituciones privadas, pero finalmente no son cambios estructurales. Desde el momento en que existen dos sistemas que son diametralmente opuestos, en el que el sistema público tiene necesariamente que funcionar a través de la inversión permanente del Estado. Los cobros o copagos a los que acceden los servicios públicos son muy bajos y además, como ya les había dicho, el pago que se le hace por las prestaciones a los servicios públicos son mínimos en relación incluso al costo que tienen. O sea, muchas veces damos prestaciones por un costo inferior a lo que se invierte realizándolos, lo cual obviamente genera este círculo vicioso de un pérdida. endeudamiento. Claro, trabajamos todos los años con pérdidas por este sistema y las prestaciones las tenemos que dar porque tienen que ver con la salud pública. Tenemos que atender a las personas y darle las prestaciones. Y eso es algo que en general la ciudadanía desconoce, pero esa es nuestra realidad. Las ISAPRES trabajan, y ustedes deben saberlo, con ganancias multimillonarias y no hay una reinversión de esas ganancias. O sea, ¿cuántos hospitales o cuántas clínicas tienen las ISAPRES? No tienen. Bueno, claramente las ISAPRES juegan en un sistema muy injusto, porque efectivamente las ISAPRES capturan a la persona joven, más probablemente hombre, porque es más caro tener una mujer por los costos de la fertilidad. Más encima, idealmente que tenga buenos estilos de vida saludables, es decir, el ideal, mientras que obviamente en FONASA van cayendo los adultos mayores, que tienen más patologías, más probablemente mujeres, y eso van obviamente en el sector público están los más pobres y los más enfermos, en el sector privado los más sanos y los más jóvenes, y que ganan más dinero. Entonces obviamente ahí se genera un círculo vicioso, y por tanto, y por eso mismo las ISAPRES tienen tamañas ganancias, ¿o no me equivoco? Sí, la verdad es que es un poco sucio el juego que existe entre la diferencia entre el sistema privado y el sistema público. O sea, desde la experiencia particular, yo soy asistente social, me ha tocado recibir personas que van a exigir gratuidad en algunas prestaciones, cambiados desde ISAPRE a FONASA solamente porque surge alguna patología, GES por ejemplo, o que no tiene copago o es muy bajo. Habiendo invertido muchos años pagando por un buen plan, y se cambian cuando existe la patología al sistema público, y el sistema público no tiene forma de restringir el acceso y tiene que dar todas las prestaciones. Entonces eso aumenta también la cultura ciudadana en relación a la salud. Muchas veces el tema de estar en una ISAPRE es un asunto de estatus. O sea, yo estoy en una ISAPRE, pero ¿cuáles son las prestaciones que le exige a esta aseguradora de salud? Ninguna. ¿Y qué pasa cuando efectivamente se ve afectado por alguna patología o por algún problema de salud? Acude al sistema público. Claro, es lo que se llaman los cautivos en cierta forma. Cuando una persona es joven y sana, tiene un plan de salud muy barato en ISAPRE, eventualmente se enferma y le van subiendo progresivamente el costo del plan, y por tanto tiene dos opciones.
o se queda en su misma ISAPRE pagando un costo altísimo, porque no se puede mover a otra ISAPRE porque está cautivo, le cobrarían mucho más y por tanto es una preexistencia además, o caer, si es que ya no puede pagarlo, a FONASA, y en FONASA, dado que no puede restringir ninguna prestación, cae en un sistema donde nunca ha aportado. Bueno, es lo que nosotros hemos llamado la discriminación en ley. El hecho de que los pacientes jóvenes, dices tú, tengan tremendos planes y dentro de los planes del mundo privado se le ofrezcan un montón de cosas que solamente se resuelven en la edad ya avanzada, habla por sí solo de que esto está todo normado y reglado para que las ISAPRES sean casi intocables en materia de mantener esa discriminación tanto del adulto mayor con lo que es el joven en materia de género. Incluso es más, uno cuando ha escuchado y he visto permanentemente esta colusión que existe entre las farmacias en general y la colusión que también existe en materia de la información, porque cuando uno se atiende, o mejor dicho, compra en una farmacia y le piden el RUT, ese RUT no solamente por un descuento, ese RUT queda en una base de datos, porque corrientemente o normalmente después de un buen tiempo, esa información la compran, la piden el mundo privado y la utiliza como también un referente, decir, mire, esta persona, XX, Fernando Cursan, reiteradamente compra tal fármaco en tal parte y lo hace siempre, entonces es un paciente crónico. Y por lo mismo no me conviene que entre al ISAPRE, entonces yo lo restringo o le hago un plan de tal medida. Esa información se conoció hace ya bastante tiempo, se hizo pública en su momento y casi nadie tomó en consideración y nadie pescó la gravedad de lo que significaba aquello. Entonces, hoy día... Hay una información privada por lo demás. Exactamente, privada. Entonces, todos esos elementos que ponen en juego, que hay un sistema que hoy día es intocable, que el sistema público lamentablemente tiene que estar compitiendo porque las prestaciones que nosotros entregamos en el FONASA no están a la altura del valor que se paga por ISAPRE, cuando nosotros, entre comillas, a las clínicas le estamos pagando, lo que dije recién, 50, 100 veces el valor de la prestación. En la práctica, entonces, claro, el sistema nuestro se desangra a costilla de todas esas personas que son de ISAPRE que vuelven al sistema público porque no tuvieron cobertura, porque van afuera y vienen dañados porque son pacientes que de una forma también generan un gasto y que tiene que el Estado hacerse responsable, porque nosotros tampoco podemos discriminar, tenemos que hacernos responsables totalmente. Entonces la gran pregunta es por qué no nos hacemos responsables del completo de la ciudadanía en materia de salud a través de un sistema público único que sea y que funcione, entre comillas, como ellos dicen, como un seguro, pero que sea público. Entonces, cuando dicen que FONASA tiene que competir en ese contexto, las competencias son sumamente insanas, las leyes no están a favor de eso, desigual absoluta. Entonces, es difícil poder entender que cuando se quiere legislar, se legisla pensando en la gente y no se legisle pensando en los grandes intereses. Claro. Bueno, yo creo, después de que el 2014 la Comisión Asesora Presidencial presentó su informe, ese informe nosotros tenemos información que llegó al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud durante el 2015 y principios del 2016 elaboraron el proyecto de ley para reformar el sistema de salud y quedó, adivinen dónde, durmiendo, en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no lo ha presentado. Posteriormente la ministra de Salud salió diciendo que por lo menos en este gobierno no iba a haber reforma de salud. Días después salió Carolina Goich, que es la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, diciendo tampoco va a haber reforma de salud por parte del Partido Demócrata Cristiano, como una opinión institucional y además del Senado. No me puedo resistir en un año 2017 que es de elecciones presidenciales. ¿Qué esperan ustedes como dos organizaciones sumamente importantes que agrupan a profesionales del área de salud? Hay una parrilla enorme de candidatos, pero ¿qué ustedes le pedirían a estos candidatos que estuvieran sí o sí en sus programas como una medida esencial para el sector salud? A ver. Una pregunta difícil, no sé. Sí, parto de la base que yo no tendría nada que preguntarle a la derecha, porque la derecha tiene claro el panorama de lo que significa. Yo tendría que preguntarle y exigirle a la nueva mayoría, a la gente de la izquierda en la práctica. Frente Amplio que se está constituyendo. Frente Amplio en general. Porque también dentro de ese escenario de los que se dicen de izquierda hay muchos liberales, progresistas, que les interesa el tema de lo que es el lucro en materia de salud y podrán tener una chapa a un partido, pero en la práctica se olvidan del contexto de la salud pública. Yo creo que para allá tendría que ir dirigida la pregunta. No le preguntaría yo a la derecha, porque la derecha tiene claro que hay que mantener y reforzar el mundo privado. Y lo que hay que partir de la base es el contexto constitucional, porque lo que aquí hay que decir es una gran reforma constitucional que establezca el derecho a la salud con el acceso y todo lo que significa aquello, y donde el sistema público de salud se posesione nuevamente como fue en la década del 70. 70 me refiero hacia atrás.
¿ah? No me refiero a la década del 70, Cuando 80. era el Servicio Nacional de Salud. ¿Cuál es el Servicio Nacional de Salud? Y en eso creo que ahí está la gran apuesta. Si queremos avanzar directamente y relacionarnos en un sistema de salud que tenga un seguro garantía, que sea público y que en la práctica no tenemos que estar pagando 10, 6, 50 veces esos recursos, porque cuando uno hoy día ve la prensa, yo le voy a hablar hace una semana, un mes atrás, salió hoy en la prensa, en Mercurio, entre comillas, que más de 8.000 millones llegaban al Servicio de Salud y en el Mar Quillota para reforzar ciertos temas públicos, no era más que para pagar proveedores que habían restringido y tenían restricción absoluta de entregar insumos. Estaba detenido todo lo que era la cantidad de insumos por una tremenda deuda que existía con los proveedores privados, entre comillas, que no era la Senabat, sino que eran instituciones privadas. Entonces, cuando uno está pagando toda esa cantidad de recursos, ¿por qué no lo podemos hacer a través de lo público? ¿Acaso los públicos, los que somos del aparato público, no sabemos administrar? Yo creo que hay un tema también de fondo en creer y entender que la salud pública en manos de gente que sea capaz y tenga conocimientos reales y en materia de salud pública entienda claro para dónde va la situación y no de aquellos tecnócratas que lo único que buscan es productividad versus productividad y la competencia. Creo que también es un elemento importante a poner en la mesa a quienes mañana van a conducir el país. Entender que los elementos tecnocráticos muchas veces van más alejados de lo que la misma gente piensa. Cuando hablamos de ejemplo, y con esto un poco termino, cuando hablamos de modelo de salud familiar, que es para todo el contexto de la familia y aparece el contexto de metas, de productividad y otros elementos, nos pone tremendo freno para poder avanzar en llegar realmente a la salud de la comuna, a la salud de la familia, porque claro, hay otro elemento en cuestión que es yo produzco, yo te entrego plata, de lo contrario no hay. ¿Cómo uno mide la salud? ¿Cómo mide uno el resultado? Con población saludable, con gente que tenga, entre comillas, una buena calidad de vida, un estilo de vida saludable, pero si me piden productividad, y entonces lo que tengo que hacer es que la gente se enferme para poder dar resultados. Y por ahí no va la micro y lo hemos dicho claramente. Antes de pasarle la palabra a Jimena, una pequeña acotación. De hecho, en Chile, y tú bien lo dijiste, es necesaria una reforma constitucional, porque a pesar de lo que uno tendería a pensar que estamos en pleno siglo XXI, la salud en Chile, por la Constitución no es declarada un derecho, sino que ahí el artículo 9 de la Ley de Derechos Constitucionales dice, se protege, la Constitución protege el libre e igualitario acceso a las prestaciones de salud como un Estado subsidiario y no garantiza, por tanto, el derecho directo a la salud y no se hace garante del mismo. Como acotación, antes de pasar a Jimena. Un estado de bienestar, un Estado que se preocupe de la persona. Ahora, ¿por qué vía? Es por la vía del Estado, que sea responsable y no por la vía de la subsidia. Pregunta difícil. ¿Qué se le pediría a un nuevo gobierno o postulantes a ese nuevo gobierno? Principalmente la voluntad política de realizar los cambios. Y eso es lo que ha faltado, eso es lo que ha generado que hayan leyes durmiendo por años en distintas áreas, distintas temáticas que tienen relación con toda el área social, no solamente con la salud. Nos quedamos en el discurso bonito de protección de las personas, pero no vamos más allá y no se concretan estos dichos o estos ideales. Y eso es lo difícil, que exista la voluntad política. ¿Y cómo exigirlo? Como bien decía Fernando, aquí el tema pasa por que la salud sea considerada realmente un derecho. Las ISAPRES en general trabajan solamente a través de medidas curativas. El sistema público trabaja con la salud integral y eso es lo que hay que fortalecer. Hay que fortalecer las redes de salud pública que den una atención integral. O sea, estamos hablando de que la persona que requiere atenciones en salud no solamente las requiere cuando está enferma. Tenemos que generar una cultura de salud, de hábitos saludables, de alimentación, de ejercicio, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, la protección, el tema de la sexualidad, aquí tenemos hartos jóvenes, o sea, la protección de la sexualidad, ¿cómo nos vamos a proteger? Y eso tiene que hacerlo los sistemas de salud. Y en estos momentos lo hace, ¿quién? El servicio público. Y lo hace para todos los usuarios, no solamente los usuarios del sistema público, también los usuarios del sistema privado. ¿Ya? Por ejemplo, las UNACES que tienen que ver con la salud sexual, atiende a todas las personas que se acerquen, de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier orientación sexual, y no tiene ningún copago para ningún usuario. Y eso obviamente no va a pasar jamás desde una ISAPRE a todas las personas. Entonces hay que fortalecerlo, hay que fortalecer
las atenciones de salud pública, las redes, hay que fortalecer atención primaria, hay que fortalecer la prevención y la promoción. Y eso es lo que hay que exigirle a algún posible postulante a ser gobernante. Claramente. Bueno, ya finalizando con este interesante conversatorio, a mí me encanta el tema salud. Es mi sector, así que me gustaría seguir conversando mucho más rato, pero tenemos que continuar con el programa. Ya para finalizar, Fernando, Jimena, una última pregunta como para cerrar en lo más candente que ha estado en esta última semana. Para aquellos que no sepan, tenemos una nueva ley, que es la ley Ricardo Soto, que ahora el 31 de enero finaliza el periodo de postulación para ingresar un tratamiento. Esta fue una ley emblemática del gobierno de Bachelet, anunciada y proclamada con bombo y platillas, pero desde las mismas agrupaciones de pacientes se ha dicho que está muy alejada de lo que ellos creían. Entonces, si es que ustedes, como poniéndose en el lado del movimiento social, como actores sociales, la Confusam, la FEMPRU, ¿qué creen que es lo que falta desde el movimiento social, desde las organizaciones de base, como son las suyas aquí en el mismo Valparaíso, para lograr un cambio en este sector? Ya tomando como base que el año recién pasado tuvimos un movimiento que se llamó No Más FP, que llevó a las calles a millones de personas, diríamos. ¿Es acaso la salud la siguiente gran demanda social? Primero fue educación en 2011, pensiones en 2016, lo que sacó a la calle. ¿Es salud la siguiente? A ver, el hecho de que la ciudadanía deba movilizarse para luchar por sus derechos ya nos muestra el tipo de sociedad y de cultura política que existe. O sea, jamás debería haber existido la ley Ricardo Soto. Los tratamientos deberían estar garantizados desde los sistemas de salud, independientemente del costo. O sea, deberían haber fórmulas para poder acceder a ellos sin que tengamos que generar leyes particulares. Desafortunadamente, y no es nuevo, o sea, en general el Estado o la sociedad no regala nada porque es buena, y eso es algo que nosotros repetimos constantemente. Todas las reivindicaciones en todas las áreas sociales, el trabajo, las jornadas laborales, el descanso, la existencia de servicios de salud, se tienen que ganar y se han ganado a través de movilizaciones sociales. Y a partir de eso es que la respuesta es sí. O sea, la salud tiene que ser ganada a través de movilizaciones sociales. La salud no la construye el Estado, la salud la construimos todos. Los usuarios, los funcionarios, en todos los niveles de atención de salud, y el Estado. Y así se tiene que construir. Y esa debería ser la fórmula, tal como es con la Asamblea Constituyente. O sea, tenemos que generar los cambios a partir de la participación. La salud la generamos todos. Muchas gracias. Fernando. A ver, dos grandes temas para este año. No Más FP. Creo que claramente hoy día se pone y se posiciona nuevamente un contexto que estaba muy en juego el año 2016. Creo que hay que seguir haciendo campaña, creo que hay que seguir educando, hay que seguir promoviendo lo que significa el tema de No Más FP. Hay un gran trabajo, en marzo tenemos una gran marcha nuevamente. Sí. Y hay que seguir convocando. Y el otro gran tema es salud, no me queda ninguna duda. Creo que ahí también vamos a tener un trabajo. Nosotros como organización tuvimos un congreso hace unos meses atrás y estamos mandatados a avanzar en hacer conciencia a la ciudadanía, a participar en los consejos locales de salud, en el ámbito primario, yo hablo de salud municipal, pero también juntarnos con el nivel secundario y empezar a avanzar en que es necesaria una reforma en salud en Chile, no solamente porque estamos mirando cómo el privado sigue lucrando, sino que cómo nuestra gente está cada vez en desmedro, y especialmente la gente que no tiene acceso a la salud, porque está sin trabajo, porque está en desmedro de muchas cosas que hoy día hemos estado viviendo, tenga que estar esperando y hacer listas de espera y eternamente decirlo, sin tener el derecho que realmente deberíamos tener en igualdad de condiciones. Me refiero a que todo ciudadano pueda ingresar al sistema público de salud y se haga responsable al ingreso y a la salida del sistema. Porque es muy fácil atender, es muy fácil derivar y después no se hace responsable. El paciente sigue siendo paciente hasta que cuando vuelve, el paciente sigue siendo también un ciudadano que merece y necesita salud de calidad.
nosotros creemos que no podemos dejar de hacer conciencia de aquello. Es labor del gremio, es labor de los ciudadanos, es labor de generar estos tipos de debate y llevarlo a la opinión pública, bueno, y posicionarlo como se está posicionando hoy día nuevamente el sistema de Nomás FP con esta coordinadora que creo que está trabajando bastante bien en cada uno de todos los sectores, tanto ciudadanos, independientes, privados y públicos. Y en eso tenemos nosotros que levantar un poquito más la voz, tenemos que movilizar, hay que hacer conciencia de aquello. La salud pública no puede seguir esperando, la salud pública de una u otra forma tiene una muerte anunciada, y esa muerte anunciada, si no somos capaces nosotros de detenerla, lamentablemente después va a ser muy tarde, porque lo único que le interesa al mundo privado, no le interesa a la persona, le interesa lo que significa, lo que está detrás de esa persona, que no es más que los recursos y el lucro que le puede entregar tanto el aparato, en este caso las platas públicas del gobierno o la plata del copago, porque tampoco dijimos algo que es sumamente importante. El copago en Chile es el copago más alto que hay en toda Latinoamérica y grandes países del mundo. Somos los que más pagamos del bolsillo nuestro para poder atendernos en el sistema de salud, y eso también es otro tema que tampoco nadie ha querido tocar como un contexto de legislación. El gasto de bolsillo. El gasto bolsillo. Bueno, estuvimos aquí con dos grandes dirigentes, Jimena Canales, Fernando Curzan, FEMPRUS, Confusan. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Un fuerte aplauso para ellos. Un debate muy necesario. Muchas gracias por su asistencia. Nos hubiera gustado que hubiéramos podido estar con más personas, porque estos son temas importantes y relevantes para cada uno de nosotros. Todos necesitamos atenciones en salud y todos estamos vivos, así que todos requerimos estar presentes. Así que los insto a participar y a luchar por sus derechos, porque de otra forma no van a llegar gratis, por nada. Sentados esperando no van a llegar. A un nuevo aplauso. No, muchas gracias. Gracias al equipo Tomás y todos los que están acompañando. Creo que hay que seguir haciendo conciencia, hay que seguir saliendo a la calle, y si hay que marchar, marcharemos, porque eso también es parte de aquello. Y bueno, ojalá que tengamos salud pública pronta, tengamos también buen ojo en elegir a las autoridades que vendrán en el futuro y seguimiento a aquello, porque yo siempre digo, no sacamos nada con elegir parlamentarios, alcaldes, concejales, si no hacemos seguimiento de la función y la labor que hacen, los dejamos solos, y bueno, y todos sabemos lo que hacen cuando están solos. Se legislan para ellos, nada más. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta del público? Hola, buenas tardes. Soy Mónica Fernández del Movimiento Salud para Todos, que se conformó acá en la región de Valparaíso, perdón, en realidad en el comunal de Valparaíso, la comuna, en octubre del año recién pasado. ¿Ya? Quisiera primero hacer dos preguntas, pero antes de eso un comentario. Respecto al tema del derecho en la Constitución, no está garantizado ni el derecho a la salud en esta Constitución, como tampoco ninguno de nuestros derechos. Solamente tenemos acceso, lo que no es ninguna garantía de nada. Nuestros derechos humanos no están garantizados ni protegidos en esta Constitución, y por eso nos está pasando todo lo que nos pasa, que vivimos a diario y por tantos años. Respecto al... quería decir también que como hablaron de reforma constitucional, no es posible hacer reforma constitucional porque es un cuerpo legal. La Constitución es un cuerpo legal en el cual cada parte es funcional al conjunto, y la Constitución está hecha exactamente para todo lo que sea privado, ¿ya? Para un Estado subsidiario. Por lo tanto, no podemos cambiar una parte porque esa parte no va a ser funcional al conjunto. Eso yo quiero que solo aclararlo, y también decir que la única manera de hacer una constitución democrática soberana es mediante una asamblea constituyente. No existe otro mecanismo, todavía no se ha inventado otro mecanismo, ¿ya? Acá Jimena lo nombró, lo mencionó, pero quería también explicarlo un poquito más, ¿ya? Y si la Constitución la hacen los señores del sistema, la nueva Constitución va a ser lo mismo, van a quedar solamente plasmados sus intereses y no los nuestros, los intereses del pueblo. Bueno, las preguntas que quiero hacerle. Una es referente al uso del RUT, ¿ya? El RUT en todos lados donde vamos a comprar, en todos los lugares, o los hospitales, en todos lados, lo primero que nos piden el RUT, y esto se ha hecho público.
Y de esa manera se está usando de una manera ya, pero yo digo repugnante, cómo negocian con nuestro RUT, cómo nos imponen cosas, cómo hacen negocio con nosotros en todos los ámbitos y sobre todo en la salud, ¿ya? Que eso debiera ser como fue en tiempos pasados, el número de carnet de identidad era algo privado. Entonces quiero saber si ustedes como gremio han pensado en esa situación, en pedir, en exigir al Estado que haga privado el uso del RUT, ¿ya? Y la otra pregunta que quiero hacer es ¿qué piensan ustedes o qué tienen planificado como gremios para hacer efectivo de alguna manera nuestro derecho a la salud? Esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, el tema del uso del RUT es un tema complejo. De hecho, no sé si usted sabe, pero por internet hay incluso una página que rutifica. Uno pone el nombre completo de una persona y aparecen los posibles RUT por las coincidencias de nombre y apellido. O sea, esa es una información que está pública y en realidad yo por lo menos no tengo idea de dónde salió esa información. En realidad no es un tema que se haya trabajado por lo menos por nosotros como gremio, el tema del RUT. Sí, la confidencialidad de los datos y de las prestaciones de salud, eso sí, eso está claramente resguardado, pero el uso privado, porque finalmente ese es un uso privado desde las tarjetas de las tiendas comerciales en que tienen programas de fidelización a través de puntos, en las farmacias, donde hay descuentos, cuando uno participa en alguna cooperativa, en distintas cosas, siempre todo es a través del RUT porque es el identificador personal. Y se va generando esta base de datos que efectivamente puede llegar a ser peligrosa, ¿ya? Pero, le insisto, nosotros por lo menos como gremio no lo hemos trabajado. El cómo mejorar la calidad de la salud o que se genere a través de un cambio constitucional, a través de asamblea constituyente. Nosotros como FEMPRUS participamos de la asamblea constituyente. Tenemos a nivel nacional un encargado que participa en ello. Todos en general participamos, pero incluso tenemos este encargado nacional de asamblea constituyente que ha participado y que está permanentemente incorporado en las actividades de la asamblea constituyente, y obviamente el tema de la salud es el que nos preocupa con mayor prioridad, y todas las áreas sociales, no solamente la salud, pero como trabajadores del área de salud, ese es nuestro centro. Somos parte de la Asamblea Constituyente como organización. Estamos mandatados hace ya bastante tiempo a través de un congreso, y en aquello no hay que perderse, porque comparto absolutamente el escenario de que la única forma de hacer una reforma constitucional no es más que a través de una Asamblea Constituyente. Porque si queremos hacer una nueva constitución, tenemos que hacerla con Asamblea Constituyente. Una nueva constitución. Me refiero cuando hablamos... No una reforma como la que hizo Lago, que No. le cambió la fecha y la firma. Cuando hablamos de nueva reforma, hablamos de una nueva constitución. Claramente hay que cambiar un poco la palabra. Pero, porque si uno mira hoy día la legislación como está y cómo está esta constitución, nos pide un quórum que es quórum calificado, que no está. Y no está la voluntad de nadie en el Congreso para poder hacerlo. Así que la Asamblea Constituyente nos habla de una nueva constitución. Y lo que tiene que ver con el contexto del famoso RUT, bueno, nosotros también hemos cuestionado. Yo soy secretario nacional de Confusan Nacional. Hemos hecho llegar hace ya un tiempo atrás, a través de incluso de la agrupación de consumidores en conjunto, una lectura claramente que tiene que exigir de parte del Estado no esta solicitud de entregar el RUT a cualquier persona, a cualquier institución. Lamentablemente, hasta las redes sociales hoy día uno ingresa cualquier cosa y aparecen los RUT gratuitamente. Entonces hay un tema de legislación, no me cabe ninguna duda. Y en eso tiene que haber entonces un mandato, en este caso del gobierno, en poner énfasis en que el RUT tenga que ser una información, entre comillas, privada y no tan pública como ha sido hasta el día de hoy, con un enganche que para nosotros es mentiroso en cuanto a materia de descuento cuando se utiliza para otra cosa. Y lo que se utiliza es lo que todos ya lo conversamos recién. Claro. Ahora, por lo demás, y ya que se hizo un poco el enganche con el proceso constituyente, además de demorarse 2 o 3 meses en entregar las bases ciudadanas, que de hecho muchos miembros del Consejo Observador generaron discrepancia, todavía no se envía el proyecto de ley para reformar. ¿Cómo se va a reformar la Constitución y habilitar la posibilidad de que exista una Asamblea Constituyente? Dando esa nota. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Por allá?
Hola, gracias a los ponentes, ¿cierto? Y a quienes organizan también el festival. Yo soy Carol Morales, una de las voceras de Nomás FP aquí en Valparaíso. Me alegra conocer a la mayoría de la gente que aquí está. Y quisiera hacer una pregunta que me parece que habla de algunos de los temas sensibles justamente para las transformaciones en salud. Y tiene que ver con la lamentable distancia que muchas veces existe entre los funcionarios y las funcionarias y los usuarios de salud al hablar o exigir determinadas mejoras. Hemos visto además en el último paro del servicio público, particularmente más extendido en el caso de Confusam, que efectivamente se generan problemas para quienes nos atendemos en el sector público, que tratan permanentemente de ser compensadas y allí los servicios éticos, ¿cierto?, se mantienen. Sin embargo, la distancia persiste. ¿De qué manera ustedes como asociaciones de funcionarios, tanto profesionales como de la salud municipal, piensan que es posible acortar esa distancia y que los usuarios, nos podamos hacer parte de una lucha por salud? Una de las alternativas que se está levantando es lo que comentaba Mónica, ¿cierto?, el movimiento Salud para Todos, pero no sé si efectivamente ese es un llamado que les parece a ustedes que hace sentido, los funcionarios tienen que desarrollar otro tipo de estrategias. ¿Cómo lo abordan? El tema del trato hacia el usuario y de la satisfacción usuaria son temas que están permanentemente en el trabajo de los servicios de salud, de los hospitales y de los consultorios. Es un tema relevante porque finalmente ustedes son los usuarios de este sistema, son los usuarios de las prestaciones y son los beneficiarios. O sea, en realidad deberíamos hablar siempre de beneficiarios. ¿Por qué? Porque si hablamos de usuarios, volvemos a lo que se ha transformado el servicio público y que es un prestador y es casi una institución privada. Entonces, cambiamos todo el discurso y todos los conceptos utilizados tienen relación con este sistema neoliberal. Y eso no puede ser, o sea, los servicios públicos no pueden ser considerados así. Ahora bien, ustedes saben que existe una evaluación de la satisfacción usuaria de los establecimientos, que se hace permanentemente, desafortunadamente está relacionada, y es un incentivo perverso también, con bonos y asignaciones. Entonces, volvemos a este sistema perverso y neoliberal. La atención al público, al usuario, tiene que ser siempre de buena calidad. O sea, el usuario se tiene que sentir acogido y el usuario también tiene que ser respetuoso. Y tiene derechos y deberes y también tiene que cumplirlos. Aquí es una relación y todas las relaciones no son unilaterales. Se promueve el trato a los usuarios, se generan capacitaciones, se generan incluso talleres en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Pero desafortunadamente aquí son problemas comunicacionales a partir de un problema estructural. Porque ¿qué es lo que quiere el usuario? El usuario obviamente no va a pasear al establecimiento de salud, va porque requiere una prestación. ¿Y cuándo se genera este problema? Cuando el establecimiento no le puede proveer con la celeridad que el usuario desea o requiere la prestación. Ahí se genera el problema. Cuando por distintas situaciones tenemos que cancelar una prestación, cuando no falta, por ejemplo, un médico, no hay reemplazo, y eso genera la insatisfacción. Se trabaja en eso, pero evidentemente no es suficiente, es algo que no podemos dejar de lado y tenemos que seguir trabajando en mejorar la relación entre el funcionario y el usuario, porque finalmente tenemos que trabajar para que ustedes estén satisfechos, y ese es nuestro objetivo. Claro. Me tomo un poco como moderador la atribución de responder un poco la pregunta. En FUNASA está el 80% de la población y en ISAPRE está el 17%. El restante se distribuye entre Fuerzas Armadas y los independientes que no cotizan en ningún sistema. Imagínate que llegan también al servicio público por lo demás. Entonces, el sistema es un poco injusto y agobiante y agotador trabajar en el sistema público, lo digo personalmente, porque uno atiende el 80% de la población más vulnerable, con más carga de enfermedad,
más adultos mayores con la menor cantidad de recursos. Imagínense que lo que cotiza por el 7% obligatorio de salud, el 17% de la población que está en ISAPRE es un 26% del gasto total de salud. Y lo que cotiza con su 7%, el 80% más pobre de la población es un 27%. Es decir, los dos sistemas se financian con lo mismo, pero atienden una cantidad brutalmente diferente de gente. Yo creo que eso tiene gran relación con lo que tú planteas. Efectivamente, en el sistema público es mucha carga de atención para muchas personas que tienen muchas necesidades y con muy pocos profesionales que muchas veces no son remunerados tan bien, con larga jornada de trabajo y con muy pocos de los recursos que necesitan a diario. Sí, creo que falta también un diálogo más fraternal entre los usuarios y los trabajadores, entendiendo de que para nosotros no es solamente reivindicación y para el usuario solamente exigir, sino que tiene que ver un poco mirar el escenario de la salud pública como un derecho que es parte de todos. Y en eso el hacer conciencia con la ciudadanía apunta un poco a separar las cosas claramente. Y separo, y me refiero específicamente que nosotros no podemos estar siempre a la defensiva, entendiendo de que si no hay medicamentos, no hay insumos, no hay horas profesionales o no hay profesionales en general, tengamos que estar poniendo mala cara porque no nos guste, ni que tampoco el usuario nos esté exigiendo, nos esté planteando en una forma distinta de decir las cosas que exige y quiere salud de calidad si no están los elementos. Creo que ese diálogo hoy día se está levantando, no es el mismo de hace unos años atrás, y hay que hacer conciencia de aquello. No me cabe ninguna duda que cuando las organizaciones como la nuestra se movilizan a nivel del país, o se ha movilizado, en el ejemplo, el caso de Viña o de Valparaíso, defendiendo la salud pública, defendiendo el presupuesto de una comuna que tiene muchos recursos, especialmente Viña del Mar, y que tuvimos que paralizar como 16 días, no era que estábamos paralizando porque estábamos viendo mejores remuneracionales, era porque estábamos viendo que no teníamos los insumos, no habían jeringa, no había un montón de elementos que son necesarios. Hay una tremenda deuda con Senabas que todavía continúa, son más de 500 millones de pesos que se deben a la central de abastecimiento por parte de un municipio. Entonces, cuando uno pone énfasis en aquello, y ese es el punto al cual debemos convocarnos entre las partes, bueno, tenemos que tener un diálogo en conjunto. De lo contrario sucede lo que estamos discutiendo, y que hay mucha gente que entiende que cada vez que hay movilizaciones solamente reivindicativas para mejorar el escenario de lo que son las remuneraciones, porque la remuneración es otro tema. La remuneración en este caso, y en el tema del incentivo al recurso humano en la atención primaria, en el área municipal, claro que hay tremenda diferencia cuando uno mira lo que hoy día nos está pasando con los médicos. Hoy día tenemos un tremendo conflicto con los médicos, la falta de médicos en Chile, dado que el mercado se llevan a todos los médicos al área privada. Ningún médico en Chile quiere trabajar en el mundo municipal porque se paga poco, entonces tenemos que estar recibiendo médicos extranjeros que de otra forma están haciendo la pega que debería hacer el chileno. Bueno, y eso se da también en un sinnúmero de otros empleos, no solamente en salud. Uno mira qué está pasando en la construcción, qué está pasando con un montón de otros trabajos donde ha llegado mano de obra extranjera a cubrir espacios que no está haciendo el nacional, el chileno. Entonces, todos esos temas que son sumamente importantes, tenemos que ponerle una mesa de discusión. Tiene que el gobierno ser un poquito más visionero en términos de poner el énfasis en aquello para poder tener mañana un resultado que sea lo que tanto la ciudadanía espera como también nosotros. Debemos ir de la mano, por supuesto que debemos ir de la mano, porque la salud pública la defienden los trabajadores, pero también la defienden los usuarios, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, Fernando, Jimena, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy interesante el conversatorio, y también a todos los que nos han acompañado. Un aplauso, por favor.